Vamos a hablar sobre un tema que nos compete a todos, que es el tema de los consumidores. Todos, absolutamente todos, somos consumidores en algún momento, varias veces en el día. Para eso hemos traído a un especialista en el tema del derecho del consumidor, que es el doctor Sergio Rocamora. El doctor Sergio Rocamora es especialista en derecho del consumidor y ha sido director de Prodelco, la Asociación de Protección al Consumidor, y de la Dirección de Consumidor de la provincia. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Qué es el derecho del consumidor? Y básicamente es un derecho que para nosotros en Argentina nace en el 1994, después de la reforma constitucional, y que establece una relación muy especial que regula ese derecho de protección respecto de aquellas personas, fundamentalmente físicas, en principio personas naturales, no nosotros en general, por más que haya excepciones respecto de algún tipo de personas jurídicas como sin fines de lucro, asociaciones, en los cuales todo aquello que nosotros adquirimos es de carácter oneroso, compramos, consumimos, utilizamos, tienen una relación especial de protección con aquel que provee el servicio. Puede ser una relación financiera, puede ser una relación bancaria, puede ser una relación de salud, la prestación, puede ser una relación en materia de alimentos, supermercado, cualquier cosa que hacemos en la vida cotidiana, un servicio público como el ómnibus, el colectivo, el metro tranvía, cualquier tipo de relación donde habitualmente nosotros en general es onerosa, hay excepciones, pero básicamente es por el cual pagamos un servicio o la compra de un bien para incorporarlo a nuestra persona o a nuestra familia como destino final, es una relación de consumo. Y eso regula el derecho del consumidor. ¿Y qué es lo que se protege con el derecho al consumidor? Se protege al consumidor, ¿no es cierto? ¿Y de qué forma? Y pasa que se protegen varias cosas del derecho del consumidor. En eso el derecho del consumidor protege básicamente, por ejemplo, entre las cosas que protege, el trato digno, el trato que tiene el consumidor en su relación de consumo, digno y equitativo. Protege que la contraprestación sea una contraprestación razonable y no abusiva. ¿Podés darnos ejemplos para que la gente entienda claramente? Y, por ejemplo, de relaciones en general de abusivas o de consumo así perjudiciales para el consumidor, cuando, por ejemplo, habitualmente se presentan aquellos contratos que están predispuestos, que llamamos, o están preelaborados. Por ejemplo, vas a comprar un auto, ¿no es cierto? O también vas a un banco y sacas un préstamo. En general, vos no establecés, ni podés analizar, ni podés sugerir cuáles son las normas de compraventa o del préstamo. Te las impone el banco, te las impone el vendedor del vehículo. Entre esas cláusulas puede haber alguna que establezca, por ejemplo, en materia de préstamo, algún carácter altamente lesivo en materia de intereses, como está regulado a veces en materia para tarjetas de crédito o algún tipo de interés del que está publicado, y te quieren imponer otro interés distinto al que está publicado o al que está ofertado. Nosotros en materia de consumidores, lo que está ofertado está contratado, decimos. O sea, el consumidor cuando lo quiere y está publicado, está publicitado, esos son los términos y condiciones a los cuales tiene derecho a someterse, no otros. Si se le imponen otras condiciones, son abusivas. O la relación puede ser abusiva porque la generó el proveedor en esa situación, o los términos y condiciones del contrato son abusivos, o pueden ser básicamente engañosos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, te vendo un auto, es delictivo si yo pongo una cantidad de kilómetros distinto a lo que tiene el auto. O podría ser engañoso cuando yo te oferté que te lo voy a dar en 12 cuotas sin interés y las 12 cuotas que te doy no son sin interés, son con interés. Puede ser un auto, un electrodoméstico, cualquier situación. Pero la cláusula de abusividad es muy amplia en la ley. Entonces no está taxativamente o claramente determinada. Tiene distintos criterios que luego el juez, llegado el caso a la discusión, o la Dirección de Defensa del Consumidor también, que es la norma, la autoridad de aplicación,
puede establecer si una relación es abusiva o un contrato es abusivo. ¿Y cómo acudimos a la Dirección de Defensa del Consumidor o por vía judicial? ¿Cuándo acudimos a una, cuándo acudimos a otra? Bueno, en general, cuando nos encontramos con una situación que pueda violar nuestros derechos como usuarios o como consumidores, podemos recurrir a la denuncia de la Dirección de Defensa del Consumidor, sea a través de la ventanilla federal o en general, habitualmente ahora el sistema están haciendo así, y la ventanilla federal a nivel nacional gobierno deriva, si hay, por ejemplo, oficinas en distintas municipalidades o en la dirección provincial, directamente se va a hacer cargo, en el cual nosotros podemos plantear ahí nuestra denuncia y en general ellos hacen una primera audiencia de conciliación en la cual, o una tratativa de conciliación, más que estrictamente hay una audiencia, pero en principio es una tratativa y puede el proveedor hacer una oferta, ¿no es cierto?, para resolver el inconveniente. Hay casos cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en materia de estafas bancarias o estafas virtuales, se produce una situación que el hecho de consumo o en el acto de consumo se produce un hecho delictivo. Entonces se produce como una separación o una situación donde, si bien es competencia y puede entender la Dirección de Defensa del Consumidor, también ocurre que es un hecho delictivo. Entonces las fiscalías, habitualmente desde la Unidad de Delito Económico, interviene ante la denuncia de las víctimas y plantea la necesidad de la protección como víctima en esa relación de consumo o esa relación de servicio financiero. Entonces, en esa situación, ante la Dirección de Defensa del Consumidor, yo voy a poder analizar la posibilidad y la dirección tiene la obligación también de asesorarme y decirme cuáles son mis derechos y cómo puedo protegerlos. Y en ese caso, si yo tengo derecho o no a reclamar y hasta dónde tengo derecho. Puedo pedir el asesoramiento. Habitualmente la gente resuelve la conciliación por sí sola, le interesa, la acepta, no la acepta, pero puede pedirle a la dirección que le diga si es correspondiente, si qué derecho, qué más derecho puede reclamar. Te hago una pregunta. Sí. Cuando un consumidor siente que no es lo correcto o que lo que recibió no era lo que había pedido o que lo que recibió no funciona, ¿qué tiene que preservar para ir a hacer la denuncia? ¿Cómo hacer la denuncia? Bien, lo primero cuando sucede ese tipo de cosas, todo lo que yo tengo para forma de probar esa relación de consumo, tengo que tratar de preservarlo. ¿Esto qué quiere decir? Si me mandaron un mail, me llegó un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, hice la contratación por WhatsApp sobre el Facebook, hay una publicación, una publicidad donde me decía que las cuotas estaban sin interés, todo eso me sirve en la contratación. Entonces tengo que preservarlo y guardarlo. Si es necesario, un print de pantalla, si hay un audio, guardar el audio. Y fundamentalmente hacer la denuncia ante defensa se hace online, se puede hacer online sobre internet. Si es un caso de una situación, un hecho delictivo, también se hace en internet al Ministerio Público Fiscal. Después se van a encontrar con situaciones donde hay hechos en la relación de defensa del consumidor que son muy graves y muy perjudiciales, donde tendrán que analizar si es la conveniencia o no de ir a la vía judicial, ¿no es cierto? Porque a veces, por ejemplo, las estafas son tan importantes, por ejemplo, virtuales, o la afectación de derechos son tan importantes, por ejemplo, en la venta de un rodado usado con vicios ocultos importantes, que normalmente uno desemboca en la vía judicial. Y habitualmente hay que tener cuidado también porque a veces en las conciliaciones los proveedores no ofrecen lo mejor, o por lo menos ofrecen lo menos, ¿no es cierto? O a veces ofrecen, visto situaciones donde la gente acepta mejor el 50% de lo que le hubiera correspondido, ¿no es cierto? Simplemente que para no tener inconveniente. Por eso es muy importante asesorarse bien para poder accionar y en qué caso. Obviamente no es lo mismo cuando yo tengo un problema de, por ejemplo, respecto a una garantía de una notebook, yo la mandé al proveedor porque no andaba bien, la repararon y me la devolvieron. Entonces me preguntaron la otra vez, ¿y qué hago? Sigue sin andar bien. Es que usted tiene derecho, que si ya la repararon, a que se la cambien por otra, o a que le devuelvan el dinero, ¿no? La gente no sabe habitualmente esto. Usted hace el reclamo en defensa y usted sepa que ese es su derecho. Ahora, si el otro le está ofreciendo un precio desvalorizado de lo que usted pagó por la notebook, no le conviene agarrar. Y usted sepa siempre también, además, que en la vía judicial hay una serie de ítems
adicionales que se indemnizan. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el proveedor ha sido abusivo en su relación, si se ha actuado con malicia, con engaño, le corresponde un daño punitivo que es una multa civil en beneficio del consumidor. Y le puede corresponder, en casos de cierta gravedad, un daño moral. Entonces, todo eso y todos los gastos, aparte, el proveedor tiene que resarcirle todos los gastos. Tengo que mandar la notebook a reparar, pero yo he tenido que pagar el envío. No, lo tiene que pagar el proveedor. El proveedor se tiene que hacer cargo de eso. Y usted lo pagó, tiene derecho al reembolso actualizado, con la mejor ley de intereses que tiene la provincia en materia de la 9516, ¿no es cierto? Entonces, ese es más o menos. Llegado el caso, yo le sugiero, hay que tratar de analizarse porque las situaciones de las relaciones de consumo son tan amplias, tan diversas, que uno puede pasar de que tiene un problema de un reclamo con una docena de vasos que compré en el supermercado, y obviamente va y hace el reclamo en el supermercado para que se lo cambien, y seguramente se lo van a cambiar, por ejemplo, compré una heladera en un supermercado, en una casa de electrodoméstico, y a los 3 meses tiene una falla. Y entonces ahí hay que saber que hay garantía. Hay garantía por parte de la empresa que me vende, pero también del fabricante, y son garantías distintas, ¿no? Entonces eso también es muy importante analizarlo, porque puede ser que llegado el momento yo no tenga la garantía del proveedor directo, del comerciante, pero sí del proveedor que es el fabricante. Y puedo reclamar esa. ¿Y en eso la Dirección del Consumidor te asesora cuando vos vas con un problema de ese tipo? Debiera hacerlo. Tiene muchos reclamos la dirección. Ellos toman los reclamos, y si uno lo pide expresamente, la dirección asesora. Y yo creo que las oficinas municipales también lo hacen. Pero la gente tiene que saber que tiene que pedir ese asesoramiento. Y mire, quiero un abogado de defensa del consumidor que me asesore sobre este problema. Quiero que me diga cuáles son mis derechos, hasta dónde llega. Vos mencionaste las municipalidades. ¿Las municipalidades tienen una oficina de defensa del consumidor? En general no todas, pero las más grandes sí las tienen, o la mayor parte de las municipalidades están teniendo oficina y funcionan muy bien. Por ahí entran y normalmente concilian el problema, y cuando no lo concilian, lo que sucede es que ese expediente tiene que seguir, se eleva a la dirección para un sumario administrativo que se le hace al proveedor. Cuando hay elementos suficientes para acusar al proveedor, el consumidor siempre tiene que continuar esa acción, siempre tiene que insistir con llegar a una sanción de la dirección, porque después ese consumidor seguramente va a accionar en materia de consumo civil, y ahí ese antecedente va a ser muy importante en materia del juicio. Sería muy importante hacerlo y seguirlo, ¿no es cierto?, como antecedente. Vamos a hacer un corte y después seguimos. Esperamos comentarios. Si algunos tiene duda, pueden llamarnos y Sergio va a responder. Impacientes, un espacio de terapia de grupo en la ciudad, con Verónica Jorge, de lunes a viernes, de 16 a 17, por MDZ Radio FM 105.5. En todo momento y en cualquier lugar, MDZ Radio 105.5. Podés bajarte la aplicación, vernos por YouTube y escuchar en el 105.5 El Aire Renovado. Compartí el sonido de MDZ Radio. Entrá, sentí, mirá. Buenas, para MDZ Radio, soy Natalio Mema. Y bueno, quiero saludarlos en estos 15 años que la verdad que vienen acompañando a todos los mendocinos. Recuerdo todavía los primeros programas, acompañando también al primer diario online que tuvimos en la provincia. Así que bueno, desearles lo mejor, que pasen un buen aniversario y que puedan continuar acompañando a todos los mendocinos desde la radio como lo vienen haciendo. Muchas gracias y felicidades. Felices 15 años, 105.5 MDZ Radio. 105.5, un encuentro cotidiano con tu música y tu estilo. 15 años, MDZ Radio. Sabes que tenés que empezar. Lo venís pensando hace tiempo. Y hoy puede ser el día. En Wolf Gym no entrenás solo.
encontrás apoyo, motivación y una comunidad que te acompaña desde el primer día hasta cada logro. Sumate a la manada. Wolf Gym. Tu gimnasio, tu familia. Contactanos en nuestro Instagram, wolfgym.mza o al 2617 53 17 68. Te esperamos. Si lo viste, te gustó y lo dejaste para más adelante, es tu momento. En Palmares, el sale de invierno llega con hasta 50% de descuento en locales seleccionados. Una oportunidad para renovar, regalar o darte ese gusto que venías postergando. En Palmares, las rebajas no son solo descuentos, son el momento justo para comprar mejor. Aprovechá el sale de invierno en Palmares. Ahora OSEP incorporó telemedicina. Ingresá a la app Mi OSEP, elegí telemedicina y accedé a tu consulta rápida y online, sin moverte de tu casa. Atención inmediata, receta digital al instante. Telemedicina en OSEP, más cerca de vos. Asocia tus sentidos a la radio. Cada mañana desde las 7, MDZ Club. Juan Manuel Torres, Ricardo Rodríguez, Lautaro Godoy, Federico Croce, Magela Mucio, Carlos Burgueño, El Móvil con Mariano Godoy, vos, él, ella y yo. MDZ Radio 105.5. Pensás de otra manera, sentís de otra manera. Hable ahora o reprímalo para siempre. Impacientes. Con Vero Jorge. De 16 a 17. Por MDZ Radio FM 105.5. Bueno, antes de seguir con Sergio Rocamora, un pedido de Verónica para recordarles que, según Verónica, es la mejor farmacia de Mendoza, Chester, que tiene servicio a domicilio y pueden contactarse directamente por la página chester.com.ar. Seguimos con Sergio Rocamora y entramos en un tema bien actual y que a muchos nos asusta: las estafas bancarias y las estafas virtuales. Cada vez conocemos más casos de personas que les vacían las cuentas bancarias, les sacan préstamos que nunca solicitaron o le realizan transferencias mediante engaños telefónicos o digitales. ¿Qué hacer ante esas situaciones y qué responsabilidad tienen los bancos o las billeteras virtuales ante esto? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando nos advertimos una circunstancia de estas, en las horas posteriores, rápidamente, hacer la denuncia penal. Es fundamental. Se hace online, Ministerio Público Fiscal, es un espacio muy pequeño para los hechos y se puede ampliar, pero lo importante es dejar muy sintéticamente expuesta la situación, el dato, si es necesario, de la cuenta, le va a pedir sus datos personales, obviamente, indicar, no hace falta poner todo, pero sí poner en conocimiento de la autoridad pública que ha sido víctima de un delito. Me estafaron, me sacaron plata del... Tal día me falta tanto dinero, el banco tal, mínimo. Después, si quiero ampliar, puedo, el sistema me lo va a permitir ampliar los hechos. ¿Vos decís sistema es a través de internet que se hace? Sí, se hace a través de internet. ¿A dónde a qué página tienen que llegar? Si ustedes ponen en el navegador Ministerio Público Fiscal de Mendoza, les va a aparecer denuncia, Ministerio Público Fiscal Mendoza, va a aparecer la denuncia y ahí dentro de denuncias de la página web del Ministerio Público va a salir la parte de la unidad de delitos económicos, denuncias en materia de estafas, fraudes, delitos económicos. Entonces hago y formulo la denuncia. Me va a pedir, creo que me pide el DNI, la foto puede ser que me pida. Siempre es importante, recuerden esto, no solamente con el Ministerio Público Fiscal, con cualquiera, cuando voy a sacar una foto de mi DNI actual, tengo que borrar el número de trámite. El número de trámite es una clave muy importante, que es la misma que yo puedo utilizar para loguearme en el sistema de Mi Argentina.
Entonces es una medida de seguridad muy importante que habitualmente se utiliza para verificar la identidad de los usuarios y consumidores. Entonces la borro y trato en lo posible de cruzarle una leyenda que diga copia para que nadie más pueda utilizar ese DNI, porque después podemos hablar, si querés, del robo de identidades, que está muy, muy de moda y es muy común, de cómo utilizan todos los datos y la documentación. Entonces formulo la denuncia penal. Luego puedo formular la denuncia en defensa del consumidor, pero antes de eso, voy con la denuncia penal, voy a ir al banco. Si es posible, voy a tratar de loguearme y por internet hacer la denuncia. Voy a ver si el sistema del banco me lo está permitiendo, o de la plataforma de pago, si estamos hablando de alguna de las plataformas de pago más conocidas, ¿no es cierto? Y la otra es llamar por teléfono. Ojo en esto, llamar por teléfono al teléfono que, y sin lugar a duda, nunca voy a buscar el teléfono googleado. Tengo clientes que han hecho eso y los han estafado 2 veces. Cuando estaba haciendo el reclamo con una tarjeta muy conocida, y luego cuando buscó el teléfono, lo googleó, lo estafaron de nuevo. Así que hay que tener mucho cuidado con los buscadores, porque en los lugares preeminentes de la búsqueda aparecen siempre web truchas, ¿no? Web truchas preparadas, los estafadores, para que usted caiga en ese mecanismo, ¿no? Entonces, buscar sin lugar a duda cuál es la página que estoy entrando, los teléfonos de mi banco, llamar, asesorarme. Recuerden una cosa, que el banco nunca los va a llamar por WhatsApp, ni los va a llamar por teléfono, nunca, jamás, ¿no? Muchos también estafas ocurren así. Gente que dice, me llamó el Banco Nación, me llamó el Banco Nación, no llama, Mercado tampoco, ninguna billetera llama a nadie. Ni me llamó por teléfono, me mandó un WhatsApp, me contactaron, no, eso no existe. Entonces, después, fundamentalmente, ¿por qué? Porque si es necesario, el primer día hábil siguiente voy al banco, si es necesario. Eso sería lo conveniente, sí, ir directamente al banco. Llevo la copia de la denuncia y la presento. ¿Por qué? Porque hay muchos casos donde, sobre todo que están comunes en las personas jubiladas, empleados, que les generan préstamos online, porque en esto lamentablemente hay mucha poca protección respecto de esos préstamos online, que uno los tramita y en cuestión de horas tiene el dinero depositado. Y a veces los bancos y las entidades financieras de pago depositan una capacidad de dinero que yo jamás podría obtener en un préstamo, ¿no es cierto? Habitual. Si yo voy y lo pido, no me lo darían. No, claro. Usted no puede. Bueno, si vos lo tramitás online, te lo dan. Por cifra, yo tengo gente que les han dado cifras importantes de 10 millones a gente que son docentes y que dice yo jamás, ni aparte corresponde con su historial crediticio, igual se los dan, y se lo depositan y por supuesto se lo sacan. ¿Y qué responsabilidad? Entonces, yo te quería acotar, sí, que llevando la denuncia, la gente no sabe que llevando la denuncia penal y poniendo en conocimiento, hay normativas del Banco Central que dice que la entidad financiera y el banco tienen la obligación de dejar sin efecto el préstamo fraudulento. Entonces es importante ponerlo en conocimiento y después esa puesta en conocimiento y ese reclamo, que tiene que ser con número de reclamo, pídale una copia en el banco mismo, que le hagan una copia del número de reclamo, todo, la presenta en la Fiscalía, para que la Fiscalía también advierta que usted ha insistido con el reclamo y lo está empujando. Después será muy importante que hay otros mecanismos. Es importante que en la parte penal nos constituyamos como querellantes particulares, muy importante, para impulsar medidas de tipo cautelar y protectivas, y al mismo tiempo, con el reclamo, si no tiene solución satisfactoria con el banco, hay que iniciar algún tipo de acción, porque sobre eso yo tengo derecho a reclamar la protección del banco sobre la plataforma, sobre los medios de pago, es más, hemos tenido casos de usuarios que fueron no solamente estafados, diciéndole, mire, yo le mandé a usted 150.000 pesos para comprarle del Marketplace un mueble, pero me equivoqué y le mandé 1.500.000. Y la señora, no me llegó nada, ¿de qué me está hablando? No, sí, entonces la gente entra a desesperarse, ¿no es cierto? Y no, mire, acá le paso la foto del 1,5 millones, etcétera, etcétera, y entran en un proceso, llama al banco, hace como que llama a un banco, ¿no? Entonces la gente entra en ese proceso y acepta, porque los estafadores son muy buenos. Esto hay que aceptarlo también, ¿no es cierto? En el caso donde fue la estafa por el teléfono,
Sí. y la persona entró en esa lógica y accedió a hacerle una transferencia o darle la clave. ¿Qué responsabilidad tiene el banco? Tiene muchas responsabilidades porque cuando, por ejemplo, cuando el usuario intenta contactar el banco, normalmente el banco no responde. Cuando habitualmente el usuario, el consumidor, ¿qué hace? Intenta, cuando corta con el estafador, llamar por teléfono o entrar por otro teléfono, llamar y procurar alguna asistencia. El banco no le responde, normalmente no tiene respuesta por teléfono, no tiene una respuesta adecuada, dice, bueno, haga el reclamo, no le da una asistencia en el momento. Cuando se producen las transacciones fraudulentas, normalmente las tarjetas en materia de seguridad no accionan. Tenemos casos de tarjetas de crédito debitadas sobre una plataforma de pago, 4 operaciones de adelanto efectivo al hilo, que no corresponden con la conducta del consumidor, ni en esa plataforma ni con esa tarjeta, ¿no es cierto? Y la tarjeta ni la plataforma hacen nada. Entonces dejan que se lleven. Y hay que recordar eso. Todos esas entidades, las entidades bancarias, financieras, tienen un especial deber de protección y custodia de mi dinero. Es mi propiedad la que yo les deposito. Y ellos, habitualmente, para utilizar estos mecanismos de las aplicaciones y de Internet, utiliza y arman su propia estructura para facilitarme esto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, me generan el préstamo y me lo dan en horas, cuando la normativa dice que me lo pueden dar en 3 días y que seguramente yo podría esperar 2 o 3 días, ¿no es cierto? Pero a ellos les viene bien en el mismo momento y que todo sea inmediato porque uno gasta más. Entonces uno pone la tarjeta, paga, todos los sistemas son con chip, todo mucho más rápido y más fácil. ¿Por qué? Porque el consumidor pierde el control. Entonces, si las aplicaciones o las plataformas no tienen buenos sistemas de protección de fraude y de ciberseguridad, pasan ese tipo de cosas. Entonces hay casos que han empezado como estafa y han derivado en extorsiones. Gente que cuando se da cuenta quiere frenar y el estafador le dice, sí, pero yo conozco dónde está tu hijo, dónde va tu escuela, qué edad tiene, y le empieza a dar los datos. Y yo sé dónde viví, que viví sola con tu nene, y que esto, y yo vamos a ir y le va a pasar, ¿no? Entonces hay un proceso de coacción, de amenaza profunda. Entonces la persona hace lo que decime que te tengo que transferir, ¿no es cierto? Se transforma el tipo de delito, ya deja de ser una mera estafa y pasa a ser una situación extorsiva, una coacción agravada. Y la persona empieza a entregar, entonces empieza a decir, bueno, está bien, hago esto anticipo efectivo, hago 3, 4 y decime a dónde. Entonces empieza a hacer transferencias, porque ahora están mucho más complicados, no es una transferencia a una cuenta de ellos o una cuenta que ellos han utilizado de un tercero, sino que empiezan a triangular con amigos. Entonces en esos casos, se torna complicado. Cuando no es un hackeo en tu cuenta, que está claro que ahí tiene responsabilidad el banco porque ellos tienen el deber de seguridad. En el caso de que el banco no haya intervenido y vos diste tu clave y hicieron este tipo de tramoya o te extorsionaron, ¿cómo reacciona el banco o la tarjeta? Bueno, normalmente siempre el banco, en cualquier supuesto, aunque sea un hackeo y un problema de seguridad de ellos, aunque sea un problema de phishing porque vos te enganchaste con un mail que parecía del banco y no lo era. ¿Qué es phishing? Bueno, phishing es básicamente como se lo denomina a un sistema en el cual es como una suerte de anzuelo, para ser bien gráfico, ¿no? No ser tan técnico, ¿no? Una suerte de anzuelo donde yo a vos te mando y te digo un mail, te digo, mirá, tengo un envío del correo argentino que viene del exterior, pero lo voy a devolver si no te logueás. Y entonces te empieza a pedir una serie de datos. O te dice, tengo una tarjeta de crédito del banco, no sé qué. Y entonces te llega un mail así, vos decís, te enganchás. Qué gran inversión, fíjate acá, invertí en Bitcoin, en esto, porque va a ser fantástico. Y la gente se engancha, cree, confía. Bueno, normalmente esos phishing lo que hacen es sacar tus datos personales. Te hacen tus datos, tus claves, acceden a tus cuentas. Vos pensás a lo mejor que estás haciendo una inversión y en realidad te están extrayendo fondos. Vos pensás que en realidad es real que tenés un envío del exterior y es falso, o que tenés una tarjeta o que te la van a dar y es mentira. Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Y esto tengo que ser muy claro. Cuando usted va al banco, ¿el banco qué le va a decir? Responsabilidad suya, la culpa es suya, porque usted fue un ingenuo. La culpa es suya porque en realidad usted le dio las claves. La culpa es suya, siempre dice sí el banco. El banco, la plataforma de pago, mercado, cualquiera de estos, dice, la culpa es suya, la culpa es suya.
¿no es cierto? ¿Por qué? Pero no es así. No es así. Cuando a los bancos les molesta mucho que uno les hable de fraude, ¿no? De fraude financiero, de fraude bancario. Entonces siempre prefieren hablar de la estafa que le hicieron al consumidor, que otro le hizo. Mire, eso es un problema, vaya y busque al otro que le estafó, ¿no es cierto? Entonces ellos se salen del medio, pero ellos tienen una especial responsabilidad por el derecho del consumidor a protegerlo. Usted no es un cualquiera, tiene una serie de regulaciones que cumplir el Banco Central y que muchas veces no cumplen. Y en ese aspecto el derecho es muy protectivo de nosotros como consumidores en el país. Digamos, los jueces nuestros también son muy claros en eso, cuando la gente tiene que tener paciencia e ir a juicio. Y a lo mejor tarda 2 o 3 años, eso es cierto. A veces se tarda porque a lo mejor no concilian. Pero nosotros tenemos buenos resultados. Entonces, en general los jueces reconocen el derecho a indemnizar el daño moral, a devolver todo el dinero, inclusive dólares, gente que le han sacado los dólares con intereses se los devuelven. Entonces, en general, y todos los gastos que se ocasionan, ¿no es cierto? Algo que me quedó en el aire. Vos dijiste que inmediatamente después de hacer la denuncia en la fiscalía, tienen que ir al banco o a la entidad que corresponda. ¿Cómo corroborás que has ido al banco? ¿Vas con una nota? ¿Vas con un escribano? No, en principio voy y yo ¿qué le pido? Vengo a formalizar el reclamo y quiero que usted me dé una ¿Qué copia. constancia te queda de ese Claro, reclamo? Me tiene que dar a mí el banco una constancia del reclamo mío. A veces hay bancos que permiten hacer los reclamos online. Ahora estoy viendo que algunos bancos que antes permitían hacer los reclamos online, que estaban sacando ese sistema de reclamos online, ¿no es cierto? Pero es muy importante ir a la sucursal, hacer el reclamo, que me den una constancia del reclamo con número de reclamos, porque voy a hacer el seguimiento y porque me van a tener que contestar, porque aparte tengo la posibilidad después de recurrir y discutir ante el Banco Central por esto, o también acompañarlo en la Dirección de Defensa del Consumidor, ese reclamo que yo he hecho ya al banco por esta situación, después cuando haga la denuncia, si quiero hacerla. Entonces, este tipo de mecanismo siempre hay que seguirlo y siempre es necesario tener esa constancia. A veces también es importante saber que todos los bancos, todos, incluidos las plataformas de pago, tienen obligación ante el Banco Central de tener un representante de usuarios. Eso está dentro en la página del Banco Central, ustedes lo buscan y tienen direcciones de mail con teléfono, donde esos representantes que son empleados de ese banco tienen obligación de tomar su reclamo, aún por mail, y representarlo y asesorarlo sobre sus derechos. Obviamente, son empleados bancarios, ¿no? Pero me tiene que servir también como para dejar asentado el reclamo mío. Lo importante es no cesar en el reclamo, claro, expedito, y asesorarse debidamente con alguien que los ayude desde el punto de vista del consumidor. El banco siempre va a decir que la culpa es suya. Eso es una realidad. Entonces tienen que ir a consultarte a vos. o cualquier abogado que sepa de derecho del consumidor, no cualquier Exacto. abogado. No, tienen que ser abogados que sepan de derecho del consumidor. Perfecto. Vamos a un corte, de enseguida volvemos. Impacientes. Un espacio de terapia de grupo en la ciudad. Con Verónica Jorge. De lunes a viernes, de 16 a 17. Por MDZ Radio, FM 105.5. La FM 105.5 MDZ Radio cumple 15 años. Son pocos en el transcurso del tiempo, pero muchísimos para quienes minuto a minuto soñamos, pensamos y nos ocupamos permanentemente en ofrecer el mejor servicio comunicacional posible. Agradecemos sinceramente a quienes nos distinguen con su audiencia. Envían sus mensajes y aportes y nos critican con objetividad y certeza. Valoramos la tarea de cada uno de los integrantes de la radio y comprometemos el mayor esfuerzo en sostener la democracia republicana, la libertad y la verdad, con responsabilidad profesional permanentemente. Felices 15 años, 105.5 MDZ Radio. Pensás de otra manera, escuchás de otra manera. Para MDZ Radio en su aniversario número 15. Mi nombre es Julio Cobos. La verdad que 15 años pueden parecer poco,
pero en nuestro país por ahí suele considerarse que es mucho tiempo para mantenerse con la audiencia, con la actualidad, con la tecnología, y eso es lo que ha caracterizado a MDZ Radio en estos flamantes 15 años. Así que mi mejor de los deseos para este aniversario, un gran saludo a todo el equipo de trabajo que conforman este prestigioso medio de comunicación mendocino. Felices 15 años, 105.5 MDZ Radio. 105.5, un encuentro cotidiano con tu música y tu estilo. 15 años, MDZ Radio. En Dreams Plaza, el casino del Hyatt. Regístrate con los códigos QR y obtené 10.000 pesos de regalo. Jugar compulsivamente perjudica la salud. Son mayores de 18 años. Este 16 de agosto lo vivimos en el Parque de los Niños, en La Consulta. Y Pueblo Mágico de los Niños en Eugenio Bustos. Desde las 14 hasta las 18 horas, vení y disfrutá de esta gran fiesta para los chicos. Colaboran instituciones del departamento. Invita y organiza Municipalidad de San Carlos. Ya somos grandes. Dormir la siesta ya fue. Para no confundir memes con información y despejar dudas sobre una realidad entrevesada, Hernán Vitar y Julieta Navarro en Libre de Humo. Respira información descontaminada. Libre de Humo. Desde las 2 de la tarde. Aquí, MDZ Radio 105.5. Pensás de otra manera. Sentís de otra manera. Godoy Cruz, más policía, más patrullaje, más cercanía y más prevención. Un programa que refuerza la presencia policial en los barrios y forma parte de una estrategia de seguridad 360 grados, donde la tecnología, el monitoreo y el trabajo coordinado hacen la diferencia. Modelo Godoy Cruz. Acciones concretas para mejorar la calidad de vida de cada vecino. En Bea, Feria de Carnes. Costillas de novillito por kilo, 14.999 pesos. Matambre de novillito por kilo, 16.499 pesos. Vacío de novillito por kilo, 18.999 pesos. Bea, siempre cerca tuyo. Válido del 1 al 31 de agosto del 2026 para los Bea de San Juan, San Luis y Mendoza. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.bea.com.ar. Este 9 de agosto nos encontramos para correr en Guaymallén. Viví la Under Armour 21K con circuitos de 5, 10 y 21 kilómetros. Acompañan Under Armour, Baipol y Mendoza Shopping. Nos vemos en la largada. Guaymallén Municipio. Cada día, todas las mañanas y por la tarde, respira el mejor aire en el 105.5. MDZ Radio. Desde las 7, MDZ Club. A las 11, digamos todo. Desde las 2 de la tarde, Libre de Humo. MDZ Radio 105.5. Pensás de otra manera. Sentís de otra manera. Del viernes al miércoles en Jumbo. Hasta 20% de descuento en seleccionados de heladeras, frisas, lavarropas, lavavajillas, cocinas, microondas, hornos, anafes, calefones y termotanques. Hasta 15% de descuento en seleccionados de TV LED. Y hasta el jueves 13 de agosto, 35% de descuento en seleccionados de juguetería. Pagando con tu tarjeta Sencopay Crédito, 45% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Jumbo te da más. Promoción válida del 7 al 12 de agosto de 2026 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. No te muevas de MDZ Radio. FM 105.5. Ya viene Pot y yo. Impacientes. Un espacio de terapia de grupo en la ciudad. Con Verónica Jorge. De lunes a viernes, de 16 a 17. Por MDZ Radio. FM 105.5. Hola muchachos, ¿cómo va? Consulta, si yo compro algo que sale la publicidad en Facebook, ¿sí? Y es una estafa, ¿no es responsable también Facebook de que está haciendo publicidad engañosa?
Buenas tardes, impecable programa, mis felicitaciones a los dos Sergios, la verdad que un lujo, muy claro todo. Quería preguntarle si cae en el término de estafa cuando, por ejemplo, te ponen una multa de tránsito por estar mal estacionado. Uno va, la paga aprovechando los días de descuento y resulta que años después, por ejemplo, a la hora de vender un auto, hacer alguna operación, te encontrás que tenés una inhibición y uno tiene el ticket para demostrar que se pagó esa infracción de tránsito, pero en el momento que están labrando la infracción están inhibiéndote. No sé, sin palabras me ha dejado este ejemplo que me ha sucedido. Sergio, escuchaste a los oyentes. Sí, lo de Facebook es lo mismo que pasa con Google, los navegadores, donde vos pones en la búsqueda de un banco y te aparecen páginas truchas del banco o de las plataformas de pago. Esta es la gran crítica que hay contra estos grandes titanes del mundo digital. Y si bien es muy difícil establecer que cometen el mismo fraude, la misma estafa, sí son responsables, obviamente. Si uno puede perfectamente demandar a Facebook o a Google junto con la responsabilidad de quién es el titular de la página ante el nic.ar. Entonces puede demandarlos, eso sin ninguna, pero no es estrictamente una estafa, no es que Google sea un estafador, sino que permite una situación de abuso, de un delito que lo hace responsable. ¿Sería lo mismo que hemos estado hablando de los bancos, el deber de la responsabilidad, o es distinto? Es distinto porque es más gravosa la de los bancos, porque claro, yo tengo una relación de contrato muy clara, donde yo abro una cuenta, en cualquiera, la plataforma. Cuando me refiero a plataformas de pago, me refiero a Mercado, me refiero a Naranja, o quiero estos nombres comerciales para que la gente, o Personal Pay, o cualquiera de estas, y los bancos, cualquiera de los bancos conocidos en Plaza, o las entidades financieras habilitadas, están todos igualmente habilitados por el Banco Central. Sí. Cualquiera de ellos tienen una obligación agravada en la responsabilidad de seguridad. Esto es uno de los elementos centrales en la relación del consumidor o los usuarios. La obligación de seguridad, de proteger no solamente la persona física, así como en un supermercado no tengo que tener daños a mis personas, no me pueden robar en un supermercado, ni me pueden reventar el auto en la playa del supermercado o del mall, ni me puedo lesionar porque me golpeé con algún elemento que está mal colocado, por ejemplo un vidrio mal colocado. Eso también son obligaciones de seguridad. La obligación sobre seguridad es del patrimonio también, y más en esos casos donde yo pongo mi patrimonio y mis relaciones financieras. Es decir, que más grave. Hay una relación de desigualdad entre el proveedor y el consumidor, y eso es lo que defiende la ley. Exacto, esa relación de desigualdad, muy bien lo dijiste vos, de falta de proporcionalidad de los medios de uno y del otro, y además porque uno lucra con el otro. El proveedor siempre va a obtener una ventaja del consumidor y el consumidor no va a obtener una ventaja del proveedor. Por eso tiene esta obligación más agravada. Y en el caso que nos pregunta el oyente de Facebook, sería mucho más difuso la responsabilidad que la del banco. El banco está mucho más controlada, pero la de Facebook es una obligación que está vinculada primero con la obligación de no dañar que establece el Código Civil y Comercial, pero también hay, de hecho, una obligación, una relación de consumo. ¿Por qué? Porque la plataforma está puesta para lucrar con nosotros, porque todo lo que están ahí, la publicidad, digamos, Google que me vende la publicidad y los datos que yo le proporciono, los venden. Entonces hay una relación de usuario de servicio, hay una relación donde ese gran proveedor de servicios digitales que me da el mail, que me da todo, ¿no es cierto? Igual que Facebook, que me dan el Instagram, ¿ya? Lucran conmigo. Entonces hay una relación, aparte de posición de mercado muy superlativa, que impone,
y que impone las condiciones, porque a veces te mandan los mensajes y te dice hemos cambiado nuestras condiciones de servicio. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Sí o no? Te da de baja y seguí. Eso lo toma muy en cuenta la justicia para lo que hablamos al principio de las relaciones abusivas o de las cláusulas abusivas o de reprocharle al proveedor no haber protegido adecuadamente al consumidor. En relación con el segundo oyente, que es un caso complejo, que habría que estudiarlo, pero la pregunta sería, los organismos estatales, el municipio, el que pone la multa o el que da un servicio, ¿también tienen responsabilidad frente al consumidor? También tienen responsabilidad. Hay casos que a veces se presentan cuando uno va a pagar habitualmente, sobre todo cuando se presenta con cajeros físicos, donde uno le dan la boletita pagada y ahí hay una persona que no siempre, pero puede ocurrir, y ha ocurrido, y ha habido condenas, donde realiza acciones de estafa, se guarda el dinero y te da la boletita con el pago y te dice está pagado, y no está pagado en el sistema ni nada, se guarda el dinero. Eso normalmente genera denuncias por estafa y procesos por estafa. Hoy en día, cuando son pagos digitales, es más difícil, y eso ya se atribuye más a un error de los sistemas, pero está más habitualmente esas sanciones de multa están como un poco más de costado del derecho al consumidor, están más en el derecho administrativo, ¿no? Porque ahí no hay estrictamente una relación de consumo, porque el ciudadano ha sido sancionado por un mal estacionamiento, por ejemplo, y entonces el derecho administrativo, que es el derecho eminente que tiene el Estado sobre el ciudadano, le aplica una sanción, o el juez vial le aplica, o la pago anticipado, asumo la responsabilidad y la pago con descuento. Entonces ahí va el derecho administrativo, pero yo puedo reclamar igual, obviamente. Hay una grave irregularidad y hay que reclamarla, pero no entra dentro del derecho del consumidor o del usuario. Vamos a leer otro mensaje que nos han mandado. Hola, buenas tardes chicos. Mi pregunta es, si hay algún tipo de límite por si uno compró un auto que no estaba bien de mecánica y se volvió al tiempo, como 60 días después de la compra. ¿Cómo resulta la garantía? Bueno, eso es importante moverse rápido, porque las garantías de los vicios ocultos de los autos, de eso estamos hablando. Vicios ocultos en general. Todos los bienes inmuebles también pueden tener vicios ocultos, pero nosotros sabemos que los bienes inmuebles tienen 3 años de caducidad para el vicio oculto y los bienes muebles tienen 6. Entonces, en ese plazo, me habla de 60 días, está en plazo, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Rápido ya, intimar y emplazar. Primero, constatar el vicio, la irregularidad. ¿Cómo lo constatas? Y un mecánico especializado que verifique, que establezca efectivamente, que me haga un diagnóstico. Y que lo escriba. Que lo escriba. A veces hay peritos en la materia que lo pueden hacer y lo hacen muy bien. Ajá. Y me establecen claramente, por ejemplo, pueden establecer claramente si el odómetro está adulterado o si ese auto ha tenido algún tipo de accidente, las reparaciones. A veces es mejor pagar un buen servicio como ese, uno lo asegura y manda una misiva, una carta documento bien hecha, con un profesional del derecho, intimando y emplazando a quien ha vendido el rodado. ¿No es cierto? Esos gastos que vos haces si contratás un perito, eso también después lo podés reclamar al que... El gasto de la carta de documento, el del perito, si tengo que parar el auto los días que tengo parado el auto y me tengo que movilizar en Uber o en el Cabify o lo que fuera, también son todos reembolsables a la tasa más alta del mercado. Nosotros en Mendoza tenemos una tasa muy alta en materia de juicio, que es la tasa más alta del mercado, que es la tasa de interés del Banco Nación, que aplica a no clientes a 72 meses, es la más alta. Así que se devuelve con creces el costo que uno paga. Vos mencionaste... Y espérate, estoy olvidando esto, porque de las garantías, completo con esto. Las garantías de los bienes muebles, independientemente del vicio oculto, tienen garantía. Yo compro un bien mueble usado, ¿tengo garantía? Sí, 3 meses. Y esa garantía al que se lo compras, no al fabricante o... No, si es usado, no. Si es usado, solo al que se lo compro. Solo al que te lo vendió. 3 meses. Si se lo compro nuevo, son 6 meses al comerciante, pero normalmente el fabricante da una garantía a veces de 1 año o 2 años, depende. ¿No es cierto? También pasa en vehículos. Cuando yo compro un auto nuevo tengo más garantías, ¿no es cierto? Claro. Por eso me obligan a los servicios y toda esa historia. Es importante, ¿por qué? Porque a veces yo compro, supongamos, una juguera, ¿no es cierto?, en una casa de electrodomésticos, y a los 6 meses y
5 días se me rompe la juguera, no anda más, no es que se me cayó, ¿no? No, si se me cayó, claro, no tiene cobertura, pero deja de funcionar la juguera. Bueno, puede ser que el proveedor, el comerciante, en principio no tiene la obligación de garantía que establece la ley. Hay que ver ese comerciante si me da una extensión de garantía. Yo no recomiendo las extensiones de garantías pagas, eso lo aclaro, porque siempre la ofrecen y no las recomiendo. Pero sí puede existir la garantía del fabricante. La juguera me la fabricó alguien en Tierra del Fuego, en no sé dónde, y me da garantía, por eso tengo que guardar siempre los prospectos, la factura y todo, 1 año, 2 años. Le reclamo al fabricante, aunque el otro haya pasado ese mes. O en este caso, como está sucediendo con los productos importados, ¿sería al importador? Claro, responden todos de forma solidaria. Nosotros los abogados hablamos de forma solidaria. ¿Qué quiere decir? Que toda la cadena de comercialización es igualmente responsable. Yo puedo demandarlos a todos o a uno. Demandarlos o reclamarles. El que me vendió, el que lo transportó, el que lo importó, el fabricante si está en el exterior. Todos me responden a mí. ¿Le puedo reclamar a uno o a todos? Perfecto. Todos me responden. Lo importante es que tengo que hacer, guardar siempre la factura. Reclamar siempre la factura, porque la factura es el elemento legal que acredita ese negocio, esa relación de consumo. Y guardar los mails, toda la publicidad, porque a veces hay publicidad que me dice, yo te ofrezco esto de garantía 2 años. Si está en la publicidad, está contratado. Está contratado. ¿Ah? O sea que tenemos que contratarlo. Muy breve, la responsabilidad que tienen los supermercados, los shopping, los centros de comercialización. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, también, por ejemplo, las playas de estacionamiento que están dentro de los shopping, de los malls, de los super, son plenamente responsables. Saque las cosas porque no nos hacemos cargo de sus pertenencias. Sí, te haces cargo de mis pertenencias. Yo voy a dejar todo dentro del auto y si me falta auto, me rompen el vidrio, me sacan el maletín o me roban dinero, van a responder. Inclusive si me lesiono dentro del supermercado o el mall o tengo algún tipo, o me roban. ¿Ah? Salvo que sea... Podemos seguir, sí, pero me están haciendo señas que se acabó el tiempo. Bien.